5 días de plazo todos los haitianos que estén viviendo en casa de manera irregular. Todo el que no tenga papeles, haitiano que no tenga papeles, que esté ilegal, tienen 5 días de plazo. En 5 días nosotros volvemos con migración en el ejército a sacarlo hasta de allá abajo de la tierra que se metan. Gazón, ¿tú estás legal aquí? Yo, en mi casa. Tienen 5 días de plazo para que se vayan, el que esté ilegal viviendo aquí. En 5 días nosotros volvemos para acá con migración y el ejército nacional. Está bien. ¿Tú estás legal? No, no sabe que no hay visa. Si compraste, y te vendieron una casa sin papeles. Sí, ese bien. Tienes 5 días para que abandone territorio dominicano si no está legal. 5 días. Si no lo abandona, te va con migración y el ejército. ¿Qué va a hacer con mi casa entonces? Venderla. Estamos dando 5 días para que están de manera ilegal aquí. Todo el que esté de manera ilegal en 5 días se va. Venimos con el ejército cuando volvamos inmigración. Una pregunta, una mujer que tiene muchachos dominicanos, con un dominicano. Si está ilegal se va. Si está ilegal se va. Se quedan los muchachos con el papá. Y el que le alquila vivienda a haitianos ilegales se va también. Tienen 5 días los haitianos que estén de manera ilegal aquí en nuestro territorio. El que esté legal no tiene problema. En 5 días tienen que abandonar nuestro territorio. Lo vamos a sacar a la buena o a la mala si están en 5 días aquí de manera ilegal. De manera que si usted está legal, usted no tiene problema. Pero si está ilegal, tiene que irse para su territorio. Y los que le alquilan vivienda, a los haitianos también van presos y multados. Alcalde, este operativo que usted lleva a cabo en estos sectores en el día de hoy. Porque estamos haciendo un recorrido por distintos sectores donde prácticamente los haitianos han invadido, como es el sector La Mara, Hoyo de Lima y otros sectores donde hay una gran cantidad de haitianos. Le estamos dando una advertencia, le estamos dando un plazo de 5 días para que se vayan a su tierra. Todo el que esté ilegal en nuestro territorio va a ser desalojado. Para eso nosotros vamos a pedir el apoyo de migración, el apoyo del ejército, pero dentro de 5 días vamos a estar aquí. Vamos a sacar a cualquier ilegal que se encuentre en cualquier de estos sectores hasta que se meta debajo de la tierra, pero lo vamos a sacar de nuestro territorio.